Buenos días a los medios de comunicación presentes. Además de que les vamos a entregar un CD con los documentos que fueron ya desclasificados a través de un juicio que se llevó más de 2 años a través del IFAI, queremos señalar también que hay un ingrediente nuevo en el contexto político con otros documentos que son los convenios firmados por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, con Comisión Federal de Electricidad, en un documento que se le llama el comodato. Curiosamente, este comodato, al que le dieron la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro para su conservación y utilización, fue al que hoy está en la cárcel, al ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz. Él firma los 2 documentos a nombre de Comisión Federal de Electricidad. Este es un primer documento firmado 25 minutos después de haberse decretado por parte de Calderón la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y aquí ustedes ven la firma del director del SAE, Luis Miguel Álvarez Alonso, director general, y el ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz, director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Este mismo ingeniero, Néstor Félix Moreno Díaz, volvió a firmar o a ratificar el convenio firmado el día 11 de octubre, lo firma el día 11 de agosto del 2010, vuelve a firmar el ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz, y aquí se relacionan en términos muy generales cuáles son la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro. Lo señalamos así porque no puede dejarse impune a un funcionario del Ejecutivo Federal que, además de tener antecedentes como este es un antecedente que conocía perfectamente Felipe Calderón. A este ingeniero fue inhabilitado por 10 años a partir de marzo de 1998. Y aquí está una copia de lo que era la Contraloría, la idea de la Contraloría, Desarrollo Administrativo. Y están las acusaciones que hicieron contra Néstor Moreno Díaz, la misma CFE, a través de la Procuraduría General de la República. Y aquí es todo un expediente completito de toda la corrupción de CFE. Y lo que señalamos a los medios es que Felipe Calderón estaba enterado porque el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, de la Secretaría de la Comisión de Energía, entregó este documento a la Presidencia de la República en la Puerta Norte el día 12 de agosto del 2009. Y viene todo el expediente sobre Néstor Félix Moreno Díaz, toda la corrupción de CFE con las empresas extranjeras, viene el contrato de gas firmado con Repsol, vienen contratos ilícitos de Siemens, empresa alemana, ABB, todos los sobornos, y viene cuánto es el despojo que le han hecho a la nación a través de este tipo de funcionarios. Es la fecha, y lo señalamos así, que el SAE, y aquí está un documento solicitando el grupo parlamentario del PRD al SAE que entregue el informe sobre los estados financieros de Luz y Fuerza del Centro del 2009-2010, el acta de entrega-recepción de los bienes de la citada empresa, la inscripción y el registro de dichos bienes ante la Dirección de Bienes Nacionales. Y el SAE no ha entregado al Congreso de la Unión esta información. ¿Quién es el responsable de todo el saqueo de los bienes de Luz y Fuerza del Centro? Es Néstor Félix Moreno Díaz.
materiales, equipos, herramientas, todos los inventarios de los almacenes, que había un almacén, le llamaban materiales o herramientas de nulo o poco movimiento, de más de 3,000 millones de pesos en inventarios. Cuentas por cobrar, principalmente el Estado de México tenía un adeudo con Luz y Fuerza de 6,000 millones de pesos. El Estado de México, del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Arturo Montiel. También señalamos que todos los objetos personales de los trabajadores fueron saqueados por las empresas contratistas, por el ejército, vestidos de PFPs, y este es un daño patrimonial al pueblo de México, y el responsable es Félix Moreno Díaz, con la complicidad del sistema de administración y enajenación de bienes. Esto es un tema muy importante de cara a las elecciones presidenciales, porque hay que fincarles más responsabilidades, no nada más a Néstor Félix Moreno Díaz, su jefe de él, Alfredo Elías Ayub, que son los que han venido operando para desmantelar las empresas públicas. Y bueno, hay una explicación de por qué no se le sancionó a Néstor Moreno Díaz desde 1998. Quien respalda o cuida los intereses del SUTER es Néstor Félix Moreno Díaz. Por Leonardo Rodríguez Alcaide no fue inhabilitado este funcionario, y es el que le estaba cuidando todo el patrimonio al SUTER. Por eso no han abierto la boca ningún dirigente sindical del SUTER, porque saben perfectamente que Néstor Félix Moreno Díaz incluso es familiar del diputado Francisco Moreno, dirigente del SUTER, que está por parte del PRI del estado de Morelos. Tienen una relación familiar. Entonces toda una complicidad, pero lo más grave para el país, que Felipe Calderón estaba enterado de toda esta corrupción y lejos de inhabilitarlo, lo ascendieron. De ser gerente le dieron el puesto de director de operaciones en CFE. Formaba parte de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza y fue al que le dieron a este conejo a cuidar las zanahorias de Luz y Fuerza del centro. Muchas gracias. Como se conoce ya ante la opinión pública, todo el expediente de Luz y Fuerza del Centro, todo, fue reservado aplicando una ley que no cumple ese propósito, que es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Si ustedes buscan documentos de Luz y Fuerza a la fecha, no van a encontrar ninguno. Había un portal de Luz y Fuerza del Centro, lo desaparecieron. Incluso información que debería estar al alcance de todos nosotros como ciudadanos ya no se localiza. Lo que hicieron fue reservar decenas de miles de información, de expedientes, de dictámenes, circulares, notas, ocultando todo el proceso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Como todos ustedes saben, sin mediar ninguna decisión legal, tomaron por asalto las instalaciones antes del decreto de extinción. Disfrazaron a soldados de PFP y asaltaron como si se tratara de tomar guaridas de delincuentes, violando Constitución y violando la ley. Todo eso fue documentado, porque como sabemos, y ellos no pueden eludir esta parte, cualquier acto público tiene que estar debidamente fundado y motivado. Entonces, a partir de esas horas, toda la información de Luz y Fuerza del Centro fue clasificada y reservada. No van a encontrar por lo mismo nada. Lo que hizo nuestro sindicato, desde que se dio este golpe criminal, que desapareció una empresa estratégica, cosa inusual, y envió a la calle a más de 44,000 trabajadores, fue exigir
la desclasificación de todo el expediente de Luz y Fuerza. Y hoy, resultado de esa labor pertinaz de nuestro sindicato por hacer valer la verdad de los hechos, finalmente se logró la desclasificación de 4 documentos que son fundamentales desde el punto de vista de lo que ellos dicen que está bien fundado y motivado. Son 4 documentos. El primero de ellos es una carta oficio que envía la señora Georgina Kessel, fechado el 28 de septiembre de 2009, en donde dice que va a enviar 2 documentos más, 3 para ser precisos. Dice que va a enviar el informe para la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Dice que les envía un diagnóstico de Luz y Fuerza del Centro, y finalmente le comunica a la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, que tiene que ver con estos procesos, que le presenta una propuesta como bases para la desincorporación. Todos esos documentos son claves porque, a decir, y así tiene que explicarse, de la propia señora Kessel, en esos documentos se funda y motiva la posición del Ejecutivo Federal para extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Hay cosas muy curiosas en esos documentos. Quiero destacar en primer lugar las fechas. Ustedes se van a dar cuenta al conocimiento de estos documentos que las fechas comienzan el 31 de agosto. El 31 de agosto preparan lo que es el diagnóstico de Luz y Fuerza del Centro, en donde plantean que la única salida para esta empresa estratégica es su extinción, y dicen en este documento fechado el 31 de agosto que es inviable, que Luz y Fuerza del Centro, su funcionamiento ya no es requerido para garantizar el interés público y ya no es conveniente desde el punto de vista de la economía de la nación. Entonces uno puede esperar, bajo ese acierto, que ahí se va a encontrar el fundamento y motivación. No, lo que van a encontrar en ese documento, que es el más largo, es un alegato sin sustento en contra de que éramos demasiados trabajadores, que ganábamos demasiado, que teníamos prestaciones por encima de los establecidos como mínimos en la Ley Federal del Trabajo, y que el contrato colectivo de trabajo y todos los trabajadores fuimos responsables de la quiebra de Luz y Fuerza del Centro. Por supuesto, esto no se demuestra en el documento. Si tú buscas fundar y motivar, tienes que demostrar, tienes que presentar argumentos, cifras, datos que den cuenta de que lo que está señalando es cierto y no cumplen este requisito de ley. El otro documento, el informe para la desincorporación de Luz y Fuerza del Centro, es un documento menos largo, pero muy sustancioso en algunas partes, porque en la página 12 ustedes van a encontrar todo el plan que Calderón y su equipo preparó para construir la coartada de lo que ellos esperaban iba a ser un octubre electricista o un vallejazo eléctrico, es decir, metieron a soldados con armas de alto poder a las instalaciones y esperaron una reacción airada del sindicato para poder masacrar con esas armas de alto poder, bajo el dicho que ellos señalan en la página 12 de que se iban a presentar actos de sabotaje, disturbios, agresiones, daños a un sector que se considera estratégico desde el punto de vista de la seguridad nacional, de la seguridad pública y de la defensa nacional. Por supuesto, esa coartada no se cumplió, pero queda ahí como un buen reflejo de lo que ellos habían preparado frente a este despojo a la nación y frente a esta agresión brutal a los derechos adquiridos de miles de trabajadores electricistas. Hay otro documento muy interesante, el que dice que son las bases para la desincorporación. Ustedes los van a leer, se van a encontrar con que hay otra fecha para el decreto de extinción. Dan la fecha del miércoles 7 de octubre. Esa es la fecha que proponía la señora Kessel. Esa propuesta fue avalada por el comité, la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, y lo único que le cambiaron
a esa propuesta de bases para extinguir fue la fecha, y se la cambian por una razón muy sencilla. El día 7 de octubre era un día hábil, era entre semana, y eso, por supuesto, ellos lo movieron para hacerlo entre sábado y domingo, de tal manera de reducir cualquier posibilidad de reacción desde el punto de vista jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas en esos momentos. Pero hay un detalle relevante, extremadamente relevante, en estas bases para la desincorporación, porque ahí se reconoce la figura de patrón sustituto. Es muy curioso, porque dicen se va a hacer la entrega, recepción de todo el bien nacional, de todos los bienes nacionales de Luz y Fuerza del Centro. La Secretaría de Energía entrega esos bienes nacionales al SAE. El SAE en los primeros minutos del día domingo entrega los bienes nacionales a Comisión Federal de Electricidad. Todavía no manejan la figura de comodato, luego se dan cuenta que habían cometido un error que subsanan meses después, pero lo hacen bajo el señalamiento de que hay bienes que son afectos, dicen ellos, a la prestación del servicio público de energía eléctrica, como son las plantas de generación, como son 287 subestaciones, como son 1115 líneas de transmisión y como son decenas de miles de líneas en distribución en alta, mediana y baja tensión, que no tienen otro destino más que servir para la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y si relacionamos este reconocimiento con lo que establece la Ley Federal del Trabajo y la propia Ley del Seguro Social, cuando habla de que la materia de trabajo y la infraestructura es causal para fundar la figura de patrón sustituto, ellos lo están reconociendo desde fechas antes, precisamente para poder garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Por supuesto, esto no lo conocimos, no lo sabíamos cuando ellos actúan en la ilegalidad, y hoy que tenemos esta información la estamos haciendo valer en los juicios principales para demostrar primero que la figura de patrón sustituto está bien fundada, y segundo, para echar abajo toda la argumentación de Calderón cuando señala que Luz y Fuerza del Centro ya no es necesaria desde el punto de vista del interés público y ya no es conveniente desde el punto de vista del desarrollo de la economía nacional. Entonces, se trata de documentos fundamentales que dejan o más bien que exhiben la falta de fundamentación y motivación del decreto de extinción. Hago la precisión que lo que juzgó la Suprema Corte fue si el Ejecutivo tenía o tiene facultades para decretar un acto de esa naturaleza, y lo que nosotros estamos alegando aquí es el aspecto de la legalidad, es decir, de que no cumplieron los requisitos que la ley impone a cualquier acto público, decisión o en este caso decreto de extinción que carece de la debida fundamentación y motivación. Entonces, junto con esto estamos dando ya los pasos, como lo ha señalado nuestro secretario general, para solicitar que se desclasifique todo el expediente, porque si las partes medulares finalmente, que habían sido clasificadas entre 1 y 12 años, han sido desclasificadas, no vemos la objeción para que todos los documentos adyacentes o laterales o conectados a los documentos principales no se hagan del conocimiento de la opinión pública. Por supuesto, sabemos que van a utilizar todos los recursos que puedan tener a su alcance para evitar la desclasificación total del expediente de Luz y Fuerza del Centro, y por eso, como se ha informado, hemos recurrido a quien tiene esa garantía de conocer la información, a la Cámara de Diputados, para que sea mediante este procedimiento que se haga público y sean desclasificados documentos que van a demostrar el fraude a la nación que ha significado la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Buenos días a todos los medios de comunicación y personas que nos acompañan en este desayuno. Por lo que respecta a la situación jurídica de los presos políticos del Sindicato Mexicano de Electricistas, es menester señalarles que en el caso del compañero líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Miguel Márquez Ríos, que fue detenido desde el día 21 de octubre del año 2010, pues los avances prácticamente por parte del gobierno federal son nulos, ¿verdad? El proceso únicamente lo están alargando con el fin de que el compañero no tenga su libertad. Atrevemos a decirnos esto con bases sólidas y fundadas. El Sindicato Mexicano de Electricistas, a través de su defensa, promovió un juicio de amparo, el juicio de amparo 1694/2010, substanciado ante el Juzgado 10º de Distrito en el estado de Puebla. Este amparo se otorgó para efectos de que se dictara una nueva resolución en la que se valoraran todas las pruebas y en plenitud de jurisdicción el juez quinto de distrito dictará un nuevo auto. Lo que sucede aquí es que el juez quinto de distrito, el día 22 de febrero del año 2012, vuelve a dictar el auto de formal prisión de la misma manera. Lo único que hace es cambiar de lugar las declaraciones de las personas, los medios de prueba, y en este sentido pues se le da vista al Juzgado 10º de Distrito. El Juzgado 10º de Distrito dice que no ha cumplido y nos vuelve a dictar otro auto el día 5 de marzo del año 2012 en los mismos términos. Lo interesante de aquí es que inicialmente este juicio de amparo que nos otorgaron desde el año pasado, se ordenó la reposición del procedimiento por parte de los magistrados titulares del segundo tribunal colegiado del sexto circuito, ordenando la reposición del procedimiento porque según ellos faltaba notificar a varios terceros perjudicados de la Comisión Federal de Electricidad. Estas personas no comparecían al proceso. Recuerdo que la última conferencia de prensa que dimos en el Zócalo, hablábamos que había por ahí algunas personas, dimos los nombres. Estas personas pues fueron ocultadas por el apoderado legal de Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Jorge Daniel Bello García. Dentro del juicio de amparo manifestaban desconocer los domicilios de las personas terceras perjudicadas. Y en el momento de llevar a cabo el proceso, ofrecen ellos las testimoniales de dichos sujetos a casi más de 11 meses de llevado a cabo el proceso del compañero. Pues eso únicamente evidencia que lo que ellos están persiguiendo es que el proceso se alargue del compañero, y resulta ilógico, ¿verdad?, que se le pudiera dictar una sentencia definitiva al líder sindical tomando en consideración el auto que dictó el juez. El delito más grave que le están imputando al líder sindical es el delito de privación ilegal de la libertad agravada, porque supuestamente comentan que tenían a personas como rehenes, que se hizo con violencia, y la pena que se le podría imponer al líder sindical va de 20 a 40 años de prisión. El proceso está plagado de vicios. Todos los peritos que fueron a llevar a cabo las diligencias periciales estaban adscritos al Distrito Federal. Casualmente comparecieron allá y llevaron a cabo sus dictámenes periciales. Hay por ahí una perito incluso que renunció, perito en criminalística, Saraida Vanessa Fabián García. Primero dijeron que no tenían dinero para ir a comparecer porque ya había causado baja de la institución, y posteriormente, cuando la vinieron a notificar aquí para que se desahogara la prueba en el reclusorio norte, comentó el esposo que había tenido con ella un problema y que se había ido a Veracruz a vivir. Con el paso del tiempo han ido saliendo pues todos estos vicios. También es pertinente resaltar que hay un tal Rodolfo Rocha Rodríguez. Supuestamente en el momento de hacer la denuncia el día 17 de marzo del año 2010, pues fungía como apoderado del SAE,
ahora casualmente es apoderado de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto únicamente nos está evidenciando que en realidad la postura del gobierno es alargar los procesos penales de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y de esta manera presionar a nuestra organización sindical, ¿verdad? Obviamente no se ha recurrido ese auto de formal prisión, es del 5 de marzo del 2012, se tenía el recurso de apelación, pero no se promovió el recurso de apelación porque el día 13 de mayo del 2010, el primer tribunal unitario del Sexto Circuito dictó la orden de aprehensión agravando los delitos. Todos los procesos que llevan a cabo los compañeros o que están incoando a los compañeros que están en libertad provisional bajo caución, como son los compañeros que están ahorita procesados en Naucalpan, están siendo llevados a cabo con ¿qué? Con beneficios, es decir, todas estas personas tienen derecho a la libertad provisional bajo caución. Casualmente, bueno, el miembro de la dirección, exmiembro de la dirección, por conclusión del periodo, Miguel Márquez Ríos, prosecretario de divisiones, es el único integrante del comité ejecutivo de la directiva del sindicato que está procesado por delitos graves, aunado a los delitos que le están achacando a los compañeros de la manifestación, por ahí de los sucesos que se dieron en los medios de comunicación. El sindicato el día lunes de la semana que entra va a promover otro amparo, buscando que efectivamente se valoren las pruebas. Es inaudito que el segundo tribunal colegiado del Sexto Circuito ordene la reposición del procedimiento y diga que se notifiquen a terceros perjudicados cuando esos terceros perjudicados jamás declararon en la averiguación previa. No es legalmente procedente. Lo único que sucede es que, bueno, no había otra vía para impugnar. Es una resolución definitiva, lo que había resuelto por ahí el tribunal colegiado. Paulatinamente, ahorita en el proceso, lo único que queda es desahogar los careos procesales del compañero Miguel Márquez, ofrecer unos testigos que la defensa va a presentar, y con esto estaríamos cerrando la instrucción, esperando a que se pase el periodo de conclusiones y a la sentencia definitiva. Pero es totalmente urgente que se cree conciencia de los delitos. Es totalmente ilógico que por llevar a cabo una manifestación a una persona, inconformándose porque el gobierno le quitó su trabajo, pues ahora se le pretenda imponer una sanción de 20 a 40 años de prisión. Por lo que respecta a los compañeros que se encuentran detenidos en el reclusorio Oriente, pues en los mismos términos, no obstante que ya hubo por ahí sentencias absolutorias de algunos delitos por cuestiones del orden común, pues ahorita queda pendiente lo del supuesto robo, el robo llevado a cabo por 11 compañeros. Cuando esta persona que les imputa el robo trae, al momento de las audiencias, pues casi una lista con los nombres completos. Obviamente, bueno, pues esto únicamente está evidenciando que todos los procesos encuados en contra de los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas pues están siendo orquestados por parte del sistema, y que únicamente aquí la justicia es de clases. La justicia es de clases, y yo creo que lo vamos a ver en unos días. No dudo que los juzgados federales le otorguen por ahí una suspensión a Néstor Moreno y obtenga su libertad provisional bajo caución, porque los delitos por los que lo detuvieron no son graves. Entonces, por mi parte es el informe que les queríamos presentar como apoderados legales del Sindicato Mexicano de Electricistas en relación a la expresión política de los presos políticos. Para complementar el tema, nuestro compañero Martínez Parza va a hacer un agregado. Hoy se cumple un año de la aprehensión ilegal con uso excesivo de la fuerza pública de 11 compañeros que están en el reclusorio Oriente. Entre ellos está un compañero, Blas, jubilado de 72 años. Ellos los acusan por motín, por daño en propiedad ajena, por robo
con violencia y en pandilla. Los acusa a un ingeniero de la CFE que le robaron una laptop los 11. No ha podido demostrar este ingeniero la propiedad de la laptop, y esto ya fue juzgado en el fuero común, y los policías que detuvieron a nuestros compañeros en sus declaraciones muestran que no había ninguna laptop que trajera el ingeniero, y ya fueron absueltos en el fuero común. Sin embargo, en el fuero federal, que observamos la procuración y administración de la justicia en México obedece a intereses de grupos, a intereses políticos, a intereses económicos, llevan 1 año en la cárcel. ¿Qué pena debería de llevar Felipe Calderón cuando todos los días se la pasa violando la Constitución y las leyes? ¿O qué pena se le tendría que imponer a Néstor Félix Moreno Díaz y Alfredo Elías Ayub de todo el saqueo al erario público en la Comisión Federal de Electricidad y en Luz y Fuerza del Centro? Es lo que nos preguntamos. Por eso hoy vamos a hacer una marcha del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación para exigir la libertad de nuestros presos políticos. Es increíble que en un año importante para nuestra nación, en un ejercicio que dicen ellos democrático, haya este tipo de casos de presos políticos, presos de conciencia, que el único delito que hemos cometido es levantar la voz para exigir se restablezca la legalidad del Estado de Derecho en nuestro país y nos reponga nuestro empleo que hemos venido haciendo a lo largo de más de 100 años en la zona central del país. Y vamos a continuar con nuestro plan de actividades, y seguro que esto lo vamos a reclamar en todos los rincones del país, a decir que Felipe Calderón no es demócrata, ni tampoco republicano, es simple y llanamente un criminal. Eso es lo que es Felipe Calderón. Bueno, para complementar algunas actividades que vamos a tener esta semana, vamos a mencionar que además de la movilización que vamos a realizar hoy a partir de las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación en demanda del cumplimiento de los acuerdos del 13 de septiembre, que es la reinstalación de los 16,000 trabajadores y más que no aceptamos nuestra liquidación, y la libertad de nuestros compañeros 12 presos políticos. El día de mañana vamos a estar en el Zócalo de la Ciudad de México asistiendo al foro público El Derecho de Huelga en Peligro, convocado por nuestros compañeros del Sindicato Minero. Y el día viernes vamos a celebrar un acto de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. Esto va a tener lugar en el auditorio de Insurgentes 98 a las 4 de la tarde. Es en conmemoración del 10º aniversario del intento fallido de golpe de Estado en Venezuela, que fue echado por tierra gracias a la movilización del heroico pueblo venezolano. Lo vamos a celebrar, va a estar presente el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, repito, el 13 de abril, el viernes próximo, a las 4 de la tarde en Insurgentes 98. Y queremos mencionar también que vamos a continuar con nuestras actividades en el marco de la coyuntura política electoral. Continuaremos con el brigadeo en lugares de concentración pública, como son las casetas, el aeropuerto, las estaciones del metro, las paradas de los camiones, los mercados públicos, las escuelas. Vamos a seguir insistiendo en la denuncia en contra de quienes quieren continuar vendiendo el patrimonio nacional, en este caso los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, y del Partido de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Vamos a continuar esta campaña de denuncia y vamos a continuar también reivindicando públicamente nuestra decisión política de apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. En este contexto también nosotros queremos subrayar que a un año de la detención de nuestros compañeros está muy claro que el encubrimiento del Poder Judicial a un decreto ilegal se complementa con una criminalización de la lucha social y en particular de la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy vamos a ir por la libertad de nuestros compañeros presos políticos y también queremos deslindarnos de un acontecimiento que se nos atribuyó el día de ayer. El día de ayer se nos dijo que nosotros, el SME, había bloqueado
los accesos a la Cámara de Diputados, eso lo desmentimos, no somos nosotros. Cuando nosotros hacemos algo lo reivindicamos, como reivindicamos el día de hoy la gran movilización por la libertad de nuestros compañeros presos políticos. Muchas gracias. Está más que obvio que el gobierno federal incumplió los acuerdos que habían tomado con ustedes el año pasado. ¿Están contemplando la posibilidad de volverse a poner en plantón permanente o hacer una acción más tajante? ¿Fue un error haberse levantado ese plantón? Sí, nosotros con esta rueda de prensa y lo que hemos venido señalando, podemos mencionarle al pueblo de México que hay un gobierno autoritario que no respeta la Constitución ni la ley. El contrato colectivo de trabajo del ESME estaba firmado 16 de marzo del 2008 al 16 de marzo del 2010. El convenio de productividad estaba firmado 16 de marzo de 2008 al 16 de marzo del 2012 y tampoco lo respetaron. Es un gobierno autoritario, que no respeta los mínimos acuerdos con una sociedad a la cual no le ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña. Calderón prometió crear empleos, se dijo ser el presidente del empleo. Simplemente chequen los datos. Calderón y Fox se han perdido 700,000 empleos formales en el país. Dijo que iba a transparentar los recursos públicos. Y hoy vemos todo el cúmulo de corrupción, no nada más en CFE, Luz y Fuerza, en Petróleos Mexicanos, y a cómo va a cerrar la deuda pública del país. A 4,800,000,000,000 de pesos, cuando dijo que se iba a ahorrar mucho dinero. En un año o en un sexenio, donde el costo del barril del petróleo ha estado por encima de lo que se ha pronosticado en el Congreso, nos han subido los impuestos, han subido el costo de la gasolina, del diésel, de la electricidad, del gas. Y entonces con esto demostramos que es un gobierno que no tiene voluntad política o carece de voluntad para resolver los conflictos que ellos mismos generaron. Ellos generaron la guerra en contra del crimen organizado, más de 60,000 muertos. Y ahora ya no saben qué hacer, más que imponer una ley de seguridad nacional para dejar ya de manera permanente el ejército o utilizarlo para fines cuando hay conflictos sindicales, sociales o postelectorales. Entonces nosotros decimos al pueblo de México que el ESME ha cumplido con los acuerdos firmados con el gobierno, como el 13 de septiembre, cumplimos levantarnos del Zócalo, y que exigimos que el gobierno cumpla lo que ellos firmaron, lo que firmó el extinto Blay Mora, que no es otra cosa más que reinstalarnos a los que conservamos íntegros nuestros derechos del trabajo, de nuestra fuente de trabajo. La actividad económica se sigue desarrollando, la infraestructura que se está explotando es la infraestructura que construimos nosotros. Y ya demostramos que el problema no era el contrato colectivo de trabajo, sino el problema de fondo tiene que ver con la entrega del sector eléctrico a las transnacionales. Ya llevan el 55% de la capacidad instalada de generación en manos privadas. Y hay una inutilización de las plantas de generación del Estado. Por citarles un ejemplo, la termoeléctrica J. Luque, que está aquí en el Estado de México, en Cuautitlán, en Lechería, está cerrada desde el decreto de extinción. Son 4 generadores que deberían de estar funcionando para resolver los problemas de bajo voltaje en esta zona que está pendiendo de un hilo. La hidroeléctrica Necaxa está fuera de servicio. La hidroeléctrica de Lerma en Tepustepec está fuera de servicio. Las 14 plantas de generación distribuidas en la zona central del país están fuera de servicio. Y aquí hay un responsable, es Felipe Calderón, con todos sus secuaces que quieren entregar el sector eléctrico a las transnacionales. Ese es el fondo del conflicto con el ESME. Una forma de privatizar la industria eléctrica
pues es quitar a un sindicato que por siempre se ha opuesto a la privatización de la industria eléctrica. El otro conflicto de fondo es la fibra óptica, que no se dice mucho ya en los medios. La licitación 21. En la auditoría del 2010, en la cuenta pública, hacen una observación donde dice que sabía el gobierno federal que si daba la licitación 21 a Televisa, TV Azteca, Telefónica, Movistar, iba a haber un daño patrimonial para el Estado, y con todo y eso que ya había recomendación de que no se diera, la dieron. Pérdida para el Estado, ganancia para los privados. Y de fondo es el preámbulo de lo que hoy tanto se insiste en la plataforma política del PRI y del PAN, que es la reforma laboral, que no es otra cosa más que acabar con los contratos colectivos de trabajo y con las conquistas de la clase trabajadora. Nosotros vamos a continuar. El día 25 hay una magna asamblea de jubilados en la Magdalena Mixhuca. Se va a discutir el plan de actividades a desarrollar. El día 26 habrá una asamblea general en el ESME a las 4 de la tarde para discutir el plan de acción de lo que sigue. Lo que será cierto es que el 1 de mayo y los días que vienen serán de mucha actividad del sindicato, de los usuarios que se quejan por los altos costos de las tarifas de luz y el pésimo servicio de las compañías contratistas, y nosotros seguramente en todas nuestras regiones vamos a levantar la protesta y la lucha hasta alcanzar la recuperación de nuestra fuente de trabajo. También yo quisiera agregar al respecto, ellos no cumplen con el acuerdo del 13 de septiembre porque dentro del gabinete de Felipe Calderón hay posiciones que creen que todavía es posible exterminar al Sindicato Mexicano de Electricistas, y son los que han estado apoyando este aletargamiento de los procesos jurídicos en contra de nuestros compañeros presos políticos. Y también porque hay intereses entre los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad y las empresas contratistas que están usurpando nuestros puestos de trabajo aquí en la zona metropolitana. El gobierno hace caso omiso a toda la serie de fallas en el sistema, a los accidentes que se han producido constantemente en la zona centro del país y particularmente en el primer cuadro de la Ciudad de México, a unas sabiendas de que son trabajadores que no tienen la capacidad, que ponen en riesgo a la ciudadanía, pues los sostienen, porque hay fuertes intereses económicos entre los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, como ya se observa en el caso de Néstor Moreno Félix, que son cobijados por el sindicato de los charros del SUTER. Entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a desplazar a los contratistas y recontratar a los compañeros del ESME? Porque dentro hay un conflicto de intereses económicos entre funcionarios, gobierno y el sindicato charro del SUTER. Por otro lado, también quería agregar que la movilización del día de hoy va a ser replicada en Estados Unidos. Nos han confirmado acciones de solidaridad en los consulados de San José, San Francisco y Sacramento el día de hoy, que se van a hacer en forma paralela a las acciones que vamos a tomar el día de hoy por la libertad de nuestros compañeros presos políticos. Ellos van a hacer piqueteos, así le llaman allá, que son protestas dentro y fuera de los consulados en México, en esas 3 ciudades del estado de California en Estados Unidos, para que lo puedan tomar en cuenta. Y si hubiese más preguntas... Sí. Oye Martín, después de todo lo que se ha comentado, ¿cuáles son las posibilidades reales para los 16.000 o alrededor de 16.000 trabajadores que no han aceptado la liquidación? ¿Cuáles son las posibilidades reales a estas alturas, tomando en cuenta que pues esta administración ya se va a terminar? ¿Cuáles son las posibilidades reales de que vayan a recuperar su fuente de trabajo? Si todo está puesto a que gane López Obrador y ya sería hasta la siguiente administración cuando les devolvieran su empleo. Y otra cosa, en la tarde tienen en gobernación ¿hay algún funcionario que ya los vaya a recibir o hasta ahorita? Pues mira, nosotros vamos a ir a gobernación y ahí vamos a permanecer hasta que haya funcionarios de los que han atendido esta mesa de negociaciones. Nos hemos entrevistado con Coiret, con Obdul Ávila y con Carlos Armando Reynos,
Y saben perfectamente el estado que guarda el conflicto. Hay 4 vías de solución al conflicto del ESME. Una es la vía legal, y en esos documentos que les acabamos de entregar hay uno que dice desventajas de las soluciones propuestas. Y una de las desventajas del gobierno federal es la parte legal. En el punto 3 de esa hoja van a encontrar que dice instauración de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de luz y fuerza del centro. O sea, la parte de desventaja del gobierno de tomar esta decisión, ellos ya sabían que era la parte legal. Por eso en este momento no hay ninguna sentencia en firme que dé por terminadas las relaciones individuales y colectivas. Ellos apostaron a que a estas alturas iba a haber unos 1,000 o 2,000 trabajadores solamente del ESME en La Resistencia. Resulta que somos 16,599 trabajadores que no hemos aceptado la liquidación. Pero además también hay 22,000 jubilados que quedan en la indefinición jurídica, y hay 28,000 que se liquidaron. El gobierno les mintió. Y qué seguro, porque ya empezaron a acercarse muchos de ellos a buscar la protección del sindicato. Es un conflicto real, es un conflicto social, es una vía que ellos le van a querer dar largas en la parte legal a trasladarla al siguiente sexenio, que sería un error, porque no creo que el siguiente sexenio vaya a ganar el PAN. Van en último lugar la candidata del PAN. Yo creo que en una estrategia el PAN sí debería de cambiar a su candidato para que pudieran por lo menos quedar en tercer lugar, si no Cuadri los va a rebasar. Es la realidad, ¿eh? Cuadri está cerquita ya de Josefina. Hoy la disputa va a ser entre Andrés Manuel López Obrador y el PRI, que seguro que les va a volver a ganar a Andrés Manuel López Obrador. Pues sería un error trasladarlo al siguiente sexenio, porque el que llegue, que es seguro que no va a ser el PAN, pues va a poder revisar toda la opacidad y toda la corrupción del proceso de extinción de luz y fuerza del centro. Porque imagínense, dejar este precedente para la nación sería grave, porque hay más organismos públicos descentralizados. Uno es Pemex, que ya empezaron a insistir que el problema de Pemex es las pensiones de los jubilados. El Seguro Social es otro organismo público descentralizado. La misma CFE, si ustedes checan las finanzas de CFE, resulta que debe 630,000 millones de pesos y nada más ingresa por ventas de electricidad 271,000. Eso si le sumas cuánto es su pasivo laboral en cuanto a las pensiones que tiene que erogar similares a las del ESME. La UNAM es otro organismo descentralizado, el ISSSTE. Si dejamos este caminito, van a decir, bueno, pues ya en cualquier momento lo hacen administrativamente, toman con el ejército las instalaciones, publican un decreto y reservan los documentos por 12 años. Eso no puede ser. Pues sería un error que este gobierno le dejara todo este problema, porque es la fecha que no hay ni inventarios. Alguien de ustedes, yo quisiera preguntarle si supiera cuánto a cuánto asciende el patrimonio a luz y fuerza del centro. Nadie tiene el dato. Nosotros teníamos el patrimonio al 2008, con informes financieros ya auditados por la Auditoría Superior de la Federación y por la Contraloría Interna, por los comisarios públicos. Pero no hay a la actualidad, porque todavía luz y fuerza del centro no se ha liquidado. Y también tiene que ver cómo nos explican que se pueda liquidar una termoeléctrica, una hidroeléctrica, una línea de transmisión, una subestación, una red de distribución. ¿Cómo pueden liquidar o extinguir una infraestructura que es estratégica para prestar un servicio público? Se traen toda una opacidad y corrupción. La otra vía es el tema legislativo.
En agosto del 2009, y lo van a checar en los documentos, firmaron el comodato y vence agosto de este año. De ahí, ¿qué va a pasar con la infraestructura? La tiene prestada provisionalmente la CFE, vence el comodato en agosto, el responsable de administrar la infraestructura es el SAE, y el Congreso, ¿qué va a definir con la infraestructura de Luz y Fuerza? Hay una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión para reponer a Luz y Fuerza del Centro, que nosotros decimos no pueden extinguir un área que es estratégica de acuerdo a la Constitución. Exploramos la vía política, que ahí se puede resolver sin mayor problema. ¿Cuál? La reinstalación de los trabajadores. Hoy hay, en la legislación vigente, podemos estar 2 sindicatos en una misma empresa. No tiene problema. Está el caso del metro, por ejemplo. Tiene 2 sindicatos. Con los maestros hay 2 sindicatos. En Pemex hay 2 sindicatos. En varias empresas hay más de un sindicato. Entonces no vemos por qué. Bueno, lo único que observamos es la incapacidad de este gobierno para resolver este conflicto. Y la otra es la coyuntura político-electoral, que hay un compromiso muy claro de Andrés Manuel López Obrador, que en sus primeros días de gobierno es reponer a Luz y Fuerza del Centro y reponer a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que de manera injustificada fuimos echados en la calle con el uso de la fuerza pública, y hoy mantenemos nuestra resistencia. Esas son las 4 vías, y no vamos a dejar de lado la lucha social en las calles. Nos pusieron en las calles, ahí nos va a encontrar seguramente Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto. Ahí vamos a estar. Bueno, sobre esta última pregunta que interroga sobre la posibilidad de que los 80 días que le restan a Calderón, porque esto se concluye el 1 de julio, las posibilidades están en manos de ellos. Ya lo ha explicado nuestro secretario general. Nosotros estamos convencidos que por cualesquiera de esas 4 vías vamos a ganar. Es un hecho. Estos documentos que pedimos los analicen y los revisen bien. Es una prueba contundente, tanto en el terreno legislativo como en el terreno jurídico laboral. Son vertientes que no se habían contemplado y ahí están a la vista, a la luz pública, que esperamos sea a través de los medios que ustedes representan. Entonces la posibilidad depende de ellos. El problema de ellos es su propia división. Hay un sector duro al interior del gobierno de Calderón, o lo que resta de él, que está obstinado en no cambiar su posición pese al enorme costo político que esto le ha significado. Buena parte de la derrota que va a sufrir la señora Josefina tiene que ver con este desastre que provocaron en la región centro del país, metiendo a la CFE y a su cauda de empresas contratistas, no poniendo freno a los cobros desorbitados de Comisión Federal de Electricidad. Lozano está en campaña, pero sigue presidiendo en el gabinete de Calderón y poniendo la línea dura. La señora Josefina tiene un pleito casado con Poiré, que es del equipo de Cordero, porque no se ponen de acuerdo sobre cómo resolver este problema. Ofrecen soluciones que a todas luces son inconsistentes. Dicen 500 a CFE y el resto a las empresas contratistas. Ellos están bien enterados de que no tienen posibilidades de ganar la demanda frente al ESME, ni en el Tribunal Colegiado, ni en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo hubieran tenido tal vez hace 2 años, pero a estas alturas los jueces están muy pendientes de cómo se desarrollan los hechos políticos, porque saben que una decisión política y no jurídica los va a meter en complicaciones. Entonces esa vía la tienen ellos agotada. Lo que nosotros estamos planteando, y vamos a insistir en la Secretaría de Gobernación, es que alcancemos una solución
que facilite la instauración del patrón sustituto, que nos permita recuperar nuestro empleo en los marcos del contrato colectivo de trabajo, y que si ellos quieren esperar el desenlace, pues lo harán sentados en su casa. Después del 1 de julio, el sexenio de Calderón se agotó. Ya sabemos que va a estar hasta el 1 de diciembre que entregue la banda presidencial, pero ante los hechos de desastre que han provocado a nivel nacional, Calderón pasa al ostracismo político una vez conocido el resultado de las elecciones federales, que por supuesto no le van a favorecer a la señora Josefina Vázquez Mota. Entonces la posibilidad de resolver está en manos de ellos. Si quieren avanzar una solución, estamos dispuestos a discutirla. Y si no quieren, pues como lo ha señalado nuestro secretario general, nos van a ver en las calles. Todavía no ven al ESME en los actos de Josefina Vázquez Mota. Todavía no se ve al ESME demostrando su fuerza, su rechazo, su repudio a este mal gobierno integrado por vendepatrias. En conclusión, regresar a trabajar es posible. Jurídica, legislativa, política, técnica y operativamente es posible. Pero hay que vencer la resistencia del gobierno de la derecha para aceptar su derrota y legítimamente entregarle lo que es del sindicato, su materia de trabajo, su fuente de trabajo y su contrato colectivo. Nosotros queremos señalar que en esta coyuntura del 1 de mayo también vamos a adelantar algunos aspectos. Nosotros vamos a marchar el 1 de mayo. Hoy se va a discutir en el Frente Sindical Mexicano las modalidades de esta movilización como Frente Sindical, pero nuestra intención es marchar como un contingente propio, como Frente Sindical Mexicano, con nuestras propias demandas y consignas, para confluir en el Zócalo de la Ciudad de México con los compañeros de la UNT, pero marcharíamos con nuestro propio contingente y nuestras propias consignas y reivindicaciones. Lo decimos así porque en el terreno político sindical nosotros compartimos con otras organizaciones la idea de que los trabajadores no nos podemos quedar al margen del proceso político electoral, ¿no? Hay quienes argumentando que toda la clase política es incorregible, pues que prácticamente se abstienen de dar una opinión respecto al proceso cuando está de por medio las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera mexicana. No nos podemos quedar en medio, tampoco estamos de acuerdo con los que están planteando el voto en blanco, porque eso es garantizar que Peña Nieto que llegue al poder, y lo que no podemos hacer nosotros es quedarnos cruzados de brazos mientras estamos viendo cómo ya se están lamiendo los bigotes, pensando que desde la Presidencia de la República van a continuar con la venta del patrimonio nacional, incluyendo al sector eléctrico, energético del país, y que se van a imponer mediante una reforma laboral condiciones de mayor explotación de la fuerza del trabajo, y se quiere imponer también una ley nacional de seguridad que proscribe prácticamente al movimiento social y la protesta social. Entonces no podemos quedarnos al margen, y nosotros estamos dentro del movimiento sindical reivindicando una posición política al respecto.